Me llamo Carlos Herrera y tengo 68 años. Jamás imaginé que mi propio hijo me sacaría de la casa donde construí mi vida entera para instalar a sus suegros, como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Pero lo que Roberto nunca supo es que mientras él me consideraba una carga, yo había estado construyendo algo extraordinario en silencio, algo que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia. Fue una tarde lluviosa de viernes cuando todo explotó. Roberto apareció en casa con una expresión que nunca le había conocido. Se dejó caer en el sofá donde solía consolarlo cuando tenía pesadillas de niño y me soltó la bomba. Los padres de su esposa María no tenían dónde vivir y habían decidido que yo debía mudarme con mi hermana. Esperanza, comprende la situación, papá, me dijo con esa voz que usaba cuando sabía que había metido la pata. Ellos están mayores, tienen problemas de salud y no pueden costear un alquiler. Con la tía Esperanza no estarás solo. Solo. Esa palabra me golpeó como un martillo. Yo que lo había criado sin madre desde los 8 años. Yo que trabajé turnos dobles durante 3 lustros para que nunca le faltara nada. Yo que renuncié a rehacer mi vida sentimental para dedicarme completamente a él. Y ahora me decía que con mi hermana no estaría solo. Pero aquí viene lo que Roberto jamás sospechó. Durante todos esos años en que él formaba su familia y yo aparentemente me convertía en un estorbo invisible, había estado trabajando en algo muy particular, algo que ni él ni María tenían la menor idea, algo que estaba a punto de transformar esta historia de manera inolvidable. Para entender cómo llegué a este punto, debo retroceder 50 años. Llegué a esta ciudad con Ana, mi primera esposa. Éramos jóvenes, con sueños enormes y los bolsillos vacíos. Conseguí empleo como mecánico en un taller del barrio mientras Ana cosía ropa en una fábrica textil. Los primeros tiempos fueron difíciles, pero nos amábamos de verdad. Cuando nació Roberto, yo ya había logrado inaugurar mi propio taller mecánico. Era modesto, apenas 3 empleados, pero era mío. Ana dejó el trabajo para cuidar al bebé, y yo comencé a hacer horas extras, trabajando sábados y domingos para que nada les faltara. Roberto creció entre motores y herramientas. A los 5 años distinguía un destornillador de una llave inglesa. A los 8 me ayudaba a organizar los repuestos. Me seguía como una sombra. ¿Cuándo podré reparar automóviles como tú, papá? Si me preguntaba constantemente. Cuando crezcas, hijo, podrás hacer todo lo que desees, le respondía mientras lo alzaba. Todo se derrumbó cuando Roberto cumplió 8 años. Una mañana ordinaria de martes, Ana preparó el desayuno como siempre. Me despidió con un beso y se marchó. Pero no fue al trabajo. Se fue para siempre. Dejó una nota sobre la mesa. Carlos, no puedo más. Esta no es la vida que quería. Cuida bien a Roberto. 15 años de matrimonio resumidos en 2 frases. Nunca volvimos a saber de ella. Simplemente desapareció como si jamás hubiera existido. Roberto preguntó por su madre durante meses. Al principio mentí. Se fue de viaje, volverá pronto. Pero cuando los meses se convirtieron en un año, tuve que decirle la verdad. Hijo, mamá se fue y no regresará. Pero tienes a papá, y papá jamás te abandonará. Qué irónicas suenan ahora esas palabras. Desde ese momento, Roberto y yo fuimos todo el uno para el otro. Lo llevaba a la escuela, lo traía de regreso, lo ayudaba con las tareas, cocinaba, lavaba su ropa. Los fines de semana íbamos al parque, al fútbol, al cine. Era mi compañero, mi razón de existir, mi proyecto más importante. El taller comenzó a prosperar. Los clientes me recomendaban porque era honesto y trabajaba bien. Contraté más personal.
Compré mejores herramientas, amplié el local. Todo lo que ganaba de más lo ahorraba pensando en el futuro de Roberto. Este muchacho estudiará en la universidad, me repetía. Será profesional, tendrá las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Roberto terminó la secundaria, tenía suficiente dinero ahorrado para pagarle cualquier carrera. Eligió ingeniería industrial. 5 años que me costaron un ojo de la cara, pero los pagué sin quejarme. Mientras él estudiaba, yo seguía trabajando como un animal, levantándome a las 6 de la mañana y acostándome después de medianoche. Los domingos, Roberto venía a almorzar. Me contaba de sus estudios, sus amigos, sus proyectos. Yo lo escuchaba con una sonrisa que me llegaba hasta las orejas. Mira lo que logró mi hijo, pensaba. Este muchacho llegará lejos. Cuando se recibió, hice la fiesta más grande que el barrio había visto. Contraté un salón, invité a 200 personas, gasté una fortuna. Mi hijo es ingeniero, le decía a todo el mundo con orgullo desbordante. 2 años después de recibirse, Roberto conoció a María, una chica de familia acomodada, hija de comerciantes, educada, bonita. Cuando me la presentó, pensé que era perfecta para él. Los ayudé a organizar la boda, les pagué la luna de miel, les regalé todos los electrodomésticos para que comenzaran su vida juntos. Se mudaron a un departamento que él alquiló con su primer sueldo como ingeniero. Es natural, pensé. Los jóvenes necesitan su espacio. Seguían viniendo a almorzar los domingos. María era cortés conmigo. Me hablaba de usted. Preguntaba por el taller. Todo parecía perfecto. Cuando nacieron mis 2 nietos, Matías y Sofía, mi casa se llenó de vida nuevamente. Roberto los traía seguido para que estuvieran conmigo. Les compré juguetes, les armé un cuarto especial, les enseñé todo sobre motores y herramientas. Matías era idéntico a Roberto de niño, curioso, preguntón, siempre queriendo ayudar. Pero gradualmente las cosas empezaron a cambiar. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las excusas comenzaron a aparecer. Los chicos tienen cumpleaños del colegio. María no se siente bien. Tenemos compromisos con la familia de María. La familia de María. Ahí comenzó todo. Los suegros de Roberto, don Raúl y doña Carmen, eran dueños de un almacén en el centro. Gente con dinero, con contactos, con clase social, como decía María. Y poco a poco, Roberto empezó a pasar más tiempo con ellos que conmigo. Los domingos almorzamos con los suegros porque están solos, me explicaba Roberto. Solos, ellos que tenían 3 hijos, 8 nietos, hermanos, primos, pero estaban solos. Las pocas veces que visitaban mi casa, María siempre encontraba algo para criticar. Esta casa necesita una buena limpieza, Carlos. Ese sillón ya está demasiado viejo. ¿Por qué no te compras ropa nueva? Roberto, que antes me defendía cuando alguien me faltaba el respeto, empezó a quedarse callado. Peor aún, comenzó a secundarla. Los regalos que compraba a mis nietos empezaron a desaparecer. Mamá dice que ese juguete tiene piezas peligrosas. Ese libro ya lo tenemos. Esa ropa no nos queda bien. Para el cumpleaños de Matías, le regalé una bicicleta que había elegido con muchísimo cariño. Era exactamente la que él quería. Me había mostrado el catálogo 1000 veces. Cuando se la di, el niño se puso contentísimo, pero María intervino. «Ay, mi amor, esa bicicleta es muy peligrosa. Mejor la guardamos». La guardaron. Nunca más la volvió a ver. Las Navidades se convirtieron en un trámite. Venían una hora, comían algo, abrían regalos y se marchaban. Tenemos cena con los suegros. Siempre los suegros.
Nunca me invitaron a conocerlos. Nunca me incluyeron en los planes familiares. Cuando cumplí 65 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había comprado facturas, preparado café, limpiado la casa. A las 9 de la noche Roberto me llamó. «Papá, feliz cumpleaños. Disculpa que no pudimos ir, pero surgió algo. Algo. Mi cumpleaños número 65 se había convertido en algo que surgió. Ese día entendí que para mi hijo yo ya no era una prioridad, era una obligación, una visita que había que hacer ocasionalmente para quedar bien. Los últimos 3 años fueron devastadores. Empecé a enterarme de cosas por casualidad. Que Roberto había comprado una casa nueva, que habían viajado a Europa, que los chicos habían cambiado de colegio. Todo por comentarios de vecinos o fotos en redes sociales. Redes sociales donde aparecían fotografías familiares en las que yo no estaba. Cumpleaños de mis nietos a los que no fui invitado. Vacaciones que tomaron sin avisarme. Una vez revisando Facebook, vi una foto de la familia de Roberto en un restaurante elegante. El pie de foto decía: «Almuerzo familiar celebrando el ascenso de Roberto». Almuerzo familiar. Y yo me había enterado del ascenso más importante de mi hijo por internet. Lo llamé esa noche. «Hijo, vi que te ascendieron. Felicitaciones». «Ah, sí, papá. Se me olvidó contarte. Gracias. Se le había olvidado. ¿A su padre?» El año pasado, cuando me diagnosticaron diabetes, Roberto vino a verme al hospital una sola vez. Media hora mirando el celular. María ni siquiera apareció. «Tiene mucho trabajo», explicó Roberto. Los nietos ya casi no me conocían. Cuando venían me miraban como a un extraño. «¿Quién es este señor, papá?» «Es el abuelo Carlos. ¡Saluden al abuelo!». Un saludo forzado, una sonrisa de compromiso, y después a jugar lejos de mí. Y así llegamos a ese viernes fatídico, cuando Roberto vino a decirme que tenía que irme para que vivieran sus suegros. Pero como te dije al principio, había cosas que Roberto no sabía, cosas que había estado construyendo en silencio durante todos estos años de abandono. ¿Recuerdas que te conté sobre mi taller mecánico? Lo que Roberto nunca supo es que ese taller no era solo un lugar donde reparaba automóviles. Era el centro de una red de contactos y negocios que había construido durante décadas. En el mundo de la mecánica conoces a mucha gente. Taxistas, remiseros, empresarios que necesitan mantener flotas de vehículos. Y cuando eres honesto y trabajas bien, esa gente confía en ti. Te cuentan cosas, te ofrecen oportunidades. Hace 15 años, un cliente que tenía una empresa de transporte me propuso ser socio en un negocio. Comprar micros usados, arreglarlos en mi taller y alquilarlos a cooperativas de transporte del interior. «Carlos», me dijo, «tú entiendes de motores y yo entiendo de transporte. Podemos hacer una fortuna juntos». Acepté. Con los ahorros destinados a la universidad de Roberto, compré 3 micros viejitos. Los arreglé completamente en mi taller, trabajando noches y fines de semana. Los alquilé a una cooperativa de Tucumán. El negocio funcionó tan bien que al año siguiente compramos 6 micros, luego 10. Durante todos estos años, mientras Roberto estudiaba y después construía su carrera, yo estaba construyendo un imperio silencioso de transporte. Mi socio manejaba la parte comercial, yo el mantenimiento. Cada peso ganado lo reinvertía en más vehículos. Hace 10 años, mi socio propuso expandir el negocio. «Carlos, con lo que tenemos podemos comprar una terminal de ómnibus en Córdoba, que está en quiebra». Vendimos la mitad de los micros y compramos la terminal. Fue la mejor inversión de mi vida. La terminal comenzó a generar ganancias desde el primer mes.
Teníamos 40 plataformas, un shopping dentro, estacionamiento, restaurantes. Durante todos estos años, cada peso extra lo invertía. Compré propiedades en el centro que alquilaba a comercios. Compré acciones. Abrí cuentas en diferentes bancos para diversificar el riesgo. Roberto pensaba que era un mecánico jubilado viviendo con 30.000 pesos de pensión. La realidad es que tenía ingresos por más de 500.000 pesos mensuales entre la terminal, los alquileres y las inversiones. ¿Por qué nunca se lo conté? Porque quería que hiciera su camino solo, que valorara el esfuerzo, que no dependiera del dinero del viejo. Pensaba que cuando yo muriera, abriría mis papeles y se encontraría con una herencia que nunca imaginó. Pensaba que diría, mi viejo era más inteligente de lo que creía. Nunca pensé que tendría que usar ese dinero para darle una lección a mi propio hijo. La semana que Roberto me echó, tomé 3 decisiones cruciales. Primera, llamé a mi contador y le dije que quería liquidar el 70% de mis inversiones. Don Carlos me dijo, ¿está seguro? Esas inversiones le dan una renta fija excelente. Estoy seguro. Necesito efectivo. Segunda, llamé a mi abogado y le pedí que redactara un testamento nuevo, uno que Roberto jamás imaginaría. Tercera, llamé a un investigador privado y le encargué una tarea muy especial, una tarea que revelaría verdades muy incómodas sobre la familia de mi nuera. El sábado por la mañana, cuando Roberto vino a buscarme para llevarme a casa de mi hermana, ya tenía todo preparado. En mi valija no llevaba solo ropa, llevaba papeles que cambiarían la vida de toda esta familia. Durante el viaje, Roberto estuvo charlador como hacía años que no lo veía. Vas a ver que con la tía Esperanza estarás muy bien, papá. Ella cocina mejor que tú. Los suegros cuidarán muy bien la casa. Mantendrán todo igual. Como si yo fuera un inquilino dejando el departamento. Llegamos a casa de mi hermana Esperanza. Ella me recibió con los ojos llorosos. Carlos, no puedo creer que Roberto te haya hecho esto. Mi hermana siempre fue inteligente. Siempre vio las cosas que otros no querían ver. Roberto se despidió con un abrazo rápido. Cualquier cosa me llamas, papá. Los fines de semana venimos a visitarte. Esa noche abrí mi computadora y empecé a ejecutar el plan. Primero envié un email a mi contador con instrucciones precisas. Segundo, envié un mensaje a mi abogado confirmando los cambios en el testamento. Tercero, revisé el informe del investigador privado. Lo que había descubierto sobre la familia de María era fascinante. Don Raúl, el suegro tan respetable, tenía deudas con la AFIP que había estado ocultando. El almacén que parecía tan próspero estaba en números rojos desde hacía 2 años. La familia bien de María no era tan bien como aparentaba. Pero eso no era lo más jugoso. Lo más revelador era que María le había estado mintiendo a Roberto sobre algo muy importante. Algo que cuando él se enterara, entendería por qué fui echado de mi casa con tanta urgencia. El lunes por la mañana hice la primera llamada que cambiaría todo. Roberto, soy papá. Necesito que vengas a casa de la tía Esperanza. Tenemos que hablar de algo muy importante. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes mal? No, hijo, me siento muy bien. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre tu familia, sobre el dinero, sobre por qué realmente me echaste de casa. Roberto llegó 1 hora después con cara de preocupación. Mi hermana nos dejó solos en el living. Roberto, le dije, durante todos estos años creíste que tu padre era un viejo mecánico que vivía de la jubilación. Sí, papá. Saqué la carpeta que tenía preparada y la puse sobre la mesa. Ábrela.
Adentro estaban los papeles de la terminal de ómnibus, los títulos de las propiedades, los estados de cuenta de mis inversiones, el balance del último año de mis ingresos. Roberto abrió la carpeta y se quedó mudo durante 5 minutos. Leía un papel, lo dejaba, agarraba otro. Su cara iba cambiando de color a medida que entendía lo que estaba viendo. «Papá», dijo con una voz que nunca le había escuchado. «Esto no puede ser verdad». «Es verdad, hijo. Tu viejo pobre es millonario. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque quería que hicieras tu camino solo. Porque quería que cuando yo muriera te encontraras con una herencia que te cambiara la vida. Porque pensaba que había criado a un hijo que me cuidaría en la vejez, no a uno que me echaría de mi casa». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, yo no sabía, claro que no sabías, porque en los últimos 3 años me visitaste menos que al dentista. Porque te importaba más la opinión de tus suegros que la salud de tu padre. Porque elegiste a una familia que no era la tuya. Pero papá, ¿podemos arreglar esto? ¿Puedo sacar a los suegros?» «No, Roberto, no puedes arreglar nada porque lo que hiciste no se arregla pidiendo disculpas». Saqué otro papel de la carpeta. «¿Sabes qué es esto? Es mi testamento nuevo, el que firmé la semana pasada». Lo leyó en silencio. A medida que leía, su cara se ponía cada vez más pálida. El testamento decía que el 80% de mi fortuna iría a obras de caridad. El 15% quedaría en un fideicomiso para mis nietos, accesible cuando cumplieran 25 años, y el 5% restante era para él. De una herencia de 50 millones de pesos, le quedaban 2,5 millones, justo lo que valía la casa de la que me echó. «Papá, esto no puede ser. Hay algo más que necesitas saber». Saqué el informe del investigador privado. «Tu mujer te mintió, Roberto. ¿De qué hablas? Los padres de María no necesitaban un lugar donde vivir. Están fundidos, y María necesitaba sacarlos de su casa porque los acreedores los buscaban». Le mostré las fotos del investigador. Don Raúl reuniéndose con abogados. Doña Carmen saliendo de la AFP. Los carteles de remate en el almacén. Tu mujer no quería ayudar a sus padres. Te usó para esconderlos, y para eso necesitaba sacarme del medio. Roberto se tapó la cara con las manos. ¿Y sabes cuál es la cereza del postre? Continué. María sabía que yo tenía dinero. ¿Cómo? Porque el contador que maneja mis inversiones es primo de ella. Ella sabía que si me echabas de casa y yo moría de tristeza, heredarías una fortuna que ella podía usar para salvar a sus padres. La cara de Roberto se transformó en algo que nunca había visto. Era una mezcla de dolor, rabia y vergüenza. ¿Estás diciendo que María? Estoy diciendo que tu mujer te manipuló para que echaras a tu padre, sabiendo que él tenía dinero, esperando que muriera pronto para quedarse con la herencia. Se quedó callado durante mucho tiempo. Después empezó a llorar como no lo veía llorar desde niño. «Papá, perdóname. No sabía nada de esto». «Ya sé que no sabías, Roberto. Pero el problema no es que no sabías sobre el dinero o los planes de tu mujer. El problema es que no sabías que a mí me dolía. El problema es que no sabías que tenía sentimientos. El problema es que no sabías que cuando uno envejece, necesita más a la familia, no menos. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?» «Nada, hijo. No se puede arreglar. Lo que se rompió entre nosotros no se pega con disculpas. Pero papá, yo te amo. Yo también te amo, Roberto. Por eso me duele tanto lo que hiciste». Esa conversación fue un martes. El miércoles, Roberto volvió a casa y encontró que María había desaparecido con los chicos y con todos los ahorros de la cuenta común. Había dejado una carta. «Roberto,
Cuando me enteré de que tu padre cambió el testamento, entendí que este matrimonio no tiene futuro. Me voy con mis padres. Los chicos estarán mejor lejos de esta situación. El jueves, Roberto me llamó llorando. Papá, María se fue con los chicos. Se llevó todo el dinero. No sé qué hacer. Ahora sabes lo que se siente cuando la gente que amas te abandona. Le dije. El viernes, los suegros se fueron de la casa porque se enteraron de que había cambiado el testamento. Se fueron sin siquiera despedirse. El sábado, Roberto se quedó solo en esa casa que había sido mía, rodeado de las cosas que habían sido mías, entendiendo por primera vez en su vida lo que significaba la soledad. Han pasado 6 meses desde que mi hijo me echó de casa, 6 meses desde que descubrió que su viejo pobre tenía más dinero del que jamás tendría, 6 meses desde que su matrimonio se destruyó. Y yo estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Con parte del dinero que liquidé, me compré una casa hermosa en un barrio tranquilo, no demasiado grande, no ostentosa, pero cómoda, y con un jardín donde paso las mañanas leyendo y tomando mate. Me anoté en un club para gente mayor. Hago natación 3 veces por semana. Conocí a un grupo de hombres de mi edad que también tuvieron problemas familiares. Jugamos al truco los martes, vamos al fútbol los domingos. Viajamos juntos una vez por mes. También empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos. Ayudo a los viejitos que no tienen familia. Les leo el diario a los que no ven bien. Juego a las cartas con los que están solos. Es irónico. Tengo más familia en ese hogar que la que tenía en mi propia casa. Con otra parte del dinero, puse en marcha una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados por sus familias. Se llama Fundación Segunda Oportunidad. Y ya hemos ayudado a más de 200 personas a encontrar vivienda, atención médica y contención emocional. Roberto me llama una vez por semana. Siempre el mismo ritual. Me cuenta lo mal que está. Me pide perdón. Pregunta si puede visitarme. Y yo siempre le doy la misma respuesta. Roberto, cuando aprendas a valorar a la gente por lo que es y no por lo que tiene, cuando entiendas que la familia no se abandona en los momentos difíciles, cuando sepas diferenciar entre amor verdadero y conveniencia, ahí podremos hablar. Hace 2 meses me enteré de que Roberto había perdido el trabajo. La empresa quebró y él, sin los contactos de los suegros, se quedó sin ingresos. La casa que había sido mía la tuvo que vender para pagar las deudas que dejó María. Ahora vive en un departamento alquilado de un ambiente, solo. Me da pena. Sigue siendo mi hijo. Pero también entiendo que a veces la vida tiene que enseñarte lecciones duras para que aprendas el valor de las cosas importantes. La semana pasada me llamó con una noticia que me partió el corazón. Papá, Matías quiere conocerte. Está preguntando por el abuelo Carlos. Mi nieto de 12 años había empezado a hacer preguntas sobre por qué no veía más al abuelo de parte de papá. ¿Le puedo decir que venga a visitarte? ¿Puedes decirle que cuando él quiera conocer a su abuelo estará aquí esperándolo? Ayer vino Matías. Llegó en colectivo solo, con una mochila y una cara de curiosidad que me recordó a Roberto cuando era chico. Abuelo, me dijo, papá me contó que tienes una casa nueva. ¿Me la muestras? Pasamos toda la tarde juntos. Le mostré mi casa, mi jardín, mis libros. Le conté sobre la fundación, sobre los viejitos del hogar, sobre mi nueva vida. Él me contó sobre el colegio, sus amigos, lo confundido que estaba con todo lo que había pasado. Abuelo, me preguntó antes de irse, ¿por qué papá te echó de casa? Porque tu papá se confundió, Matías.
Pensó que la familia eran solo las personas que le convenían y se olvidó de que la familia de verdad es la que está en las buenas y en las malas. Y tú lo perdonas. Yo lo amo, Matías. Siempre lo voy a amar. Pero perdonar no significa olvidar y no significa permitir que te lastimen otra vez. Cuando se iba, me abrazó fuerte. Abuelo, yo no me voy a olvidar de ti. Voy a venir a visitarte siempre. Y ahí entendí algo muy importante. La familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces la familia es la que elige quedarse a tu lado cuando todo se pone difícil. Hace un mes conocí a Elena en el club. Es una mujer de 62 años, viuda, que también está reconstruyendo su vida después de que sus hijos la abandonaran. Empezamos tomando café después de las clases de natación. Después fuimos al cine. La semana pasada me invitó a cenar a su casa. No estoy enamorado como un adolescente. A los 68 años uno ya no se enamora así. Pero encontré una compañía, una amistad, alguien que entiende lo que es empezar de nuevo, cuando uno creía que ya no había tiempo para nuevos comienzos. Carlos, me dijo Elena anoche mientras tomábamos vino en mi jardín. Eres el hombre más generoso que conocí. ¿Cómo tu hijo pudo ser tan ciego? Porque el dinero ciega. Cuando la gente descubre que tienes dinero, ya no te ven a ti, solo ven lo que pueden obtener de ti. Y no te arrepientes de haber donado casi toda tu fortuna. Para nada. ¿Sabes para qué sirve el dinero cuando eres viejo? Para comprar dignidad, para poder elegir quién merece estar en tu vida, para no depender de nadie que te haga sentir como un estorbo. El mes que viene voy a viajar a Europa con Elena y 2 matrimonios amigos del club. 3 semanas recorriendo España e Italia. A los 68 años voy a conocer el mundo, algo que nunca pude hacer porque siempre estuve trabajando para mantener a mi familia. Roberto se enteró del viaje porque se lo contó Matías. Me llamó esa noche. Papá, escuché que te vas de viaje. Sí, Roberto, me voy 3 semanas a Europa. ¿Con quién? Con amigos. Amigos que me valoran. Amigos que eligieron estar conmigo porque quieren, no porque necesitan algo de mí. Se quedó callado. Después preguntó, ¿puedo ir a despedirte al aeropuerto? Puedes ir, pero no esperes que cambie nada entre nosotros solo porque vengas a despedirme. El día que me fui al aeropuerto, Roberto estaba ahí esperándome. Se veía más flaco, más cansado, más viejo. Los últimos meses no habían sido fáciles para él. Papá, me dijo, quiero que sepas que entendí todo. Entendí lo mal que te traté. Entendí lo que perdí. Entendí que tú no eras el problema en mi matrimonio. Yo era el problema. Me alegra que lo hayas entendido, Roberto. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día me perdones? Lo miré a los ojos. Vi al niño que había criado solo. Vi al joven que había aplaudido cuando se recibió de ingeniero. Vi al hombre que me había echado de mi casa. Y vi también al hijo que estaba pidiendo una segunda oportunidad. Roberto, le dije, el perdón no es algo que se da o se recibe. El perdón es algo que se construye día a día, con acciones, no con palabras. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que demostrar que aprendiste. Tienes que demostrar que entendiste lo que es la familia. Tienes que demostrar que la próxima vez que alguien te ponga a elegir entre el dinero y los sentimientos, vas a elegir los sentimientos. ¿Y cómo hago eso? Empieza por tus hijos, Roberto. Matías y Sofía están sufriendo por todo esto que pasó. En lugar de estar lamentándote por lo que perdiste, ocúpate de lo que todavía puedes salvar. Me abrazó antes de que me fuera a embarcar. Un abrazo largo, como no me daba desde que era niño. Papá, te amo, me dijo. Yo también te amo, hijo, le respondí. Por eso me dolió tanto lo que hiciste.
Estoy escribiendo esta historia desde Madrid, en el hotel donde me estoy quedando con Elena. Mañana vamos a visitar el Museo del Prado. Pasado mañana tomamos un tren a Barcelona. Por primera vez en mi vida me siento libre de hacer lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero. ¿Voy a volver a tener una relación normal con Roberto? No lo sé. Depende de él. Depende de si realmente aprendió la lección o si solo está arrepentido porque perdió la herencia. Lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir como un estorbo en mi propia vida. Nunca más voy a aguantar desprecio solo por ser familia. Nunca más voy a confundir amor con conveniencia. ¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? Mi hijo me echó de casa creyendo que me estaba haciendo un favor a unos suegros necesitados. En realidad, su mujer lo había manipulado para sacarme del medio porque sabía que yo tenía dinero y quería heredarlo rápido para salvar a su familia fundida. Pero al final, ¿quién perdió más en esta historia? Roberto perdió a su padre, perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió su trabajo, perdió una herencia millonaria. Yo perdí a un hijo que ya había perdido hacía años sin darme cuenta. La diferencia es que yo encontré una nueva familia, una nueva vida, una nueva felicidad. Roberto se quedó solo con sus errores. ¿Sabes cuál es la moraleja de esta historia? Que la venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó. La venganza más dulce es vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Yo no arruiné la vida de Roberto. Roberto se arruinó la vida solo cuando eligió la codicia por encima del amor, cuando eligió la conveniencia por encima de la lealtad, cuando eligió a los extraños por encima de la familia. Mi venganza fue descubrir que yo podía ser feliz sin él. Mi venganza fue demostrarle que el viejo, al que había echado como un perro, tenía más dignidad, más inteligencia y más recursos de los que él jamás se imaginó. Pero sobre todo, mi venganza fue enseñarle a mis nietos una lección que él nunca les iba a enseñar: que en la vida hay que cuidar a la gente que te ama, porque cuando la pierdes no siempre tienes una segunda oportunidad. Esta noche voy a cenar con Elena en un restaurante elegante de Madrid. Mañana voy a caminar por el Parque del Retiro. La semana que viene voy a estar en Roma viendo el Coliseo. Y Roberto va a estar solo en su departamento de un ambiente, entendiendo por primera vez en su vida lo que se siente cuando la gente que amas ya no está. Es cruel. Tal vez es justo. Absolutamente. Y tú que me escuchaste hasta acá, tú que me acompañaste en esta historia que duele y que sana al mismo tiempo, quiero que te hagas una pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que estás dando por sentado? ¿Hay alguien que te ama y tú no lo valoras como se merece? ¿Hay alguien que está esperando una llamada tuya, una visita tuya, un abrazo tuyo? No cometas el error que cometió mi hijo. No esperes a perder a alguien para darte cuenta de lo que valía. No dejes que el dinero, el orgullo o las influencias externas te hagan olvidar lo que realmente importa en la vida. Porque la familia de verdad, esa que te ama sin condiciones, esa que está en las buenas y en las malas, esa no se consigue con dinero. Y cuando la pierdes, no hay herencia que la pueda reemplazar. Contame en los comentarios si esta historia te hizo reflexionar sobre tu propia familia. Contame si hay alguien a quien necesitas llamar después de escuchar esto. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando. Porque me gusta saber que estas historias llegan a gente de todo el mundo que, como yo, entiende que la vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero dejas cuando te mueres.
Lo único que importa es cuánto amor dejas y cuántas lecciones de dignidad les enseñaste a los que vienen después. Y yo, Carlos Herrera, a los 68 años, viviendo la mejor etapa de mi vida, lejos del hijo que me echó de casa, puedo decir con orgullo que encontré las dos cosas: amor verdadero y dignidad recuperada. Y eso, créeme, no tiene precio, porque esta historia no termina aquí. La vida tiene una manera muy particular de cerrar círculos cuando menos te lo esperas. Y quién sabe, tal vez algún día Roberto y yo podamos reconstruir lo que se rompió, o tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que nunca más viviré esperando que otros me valoren. Nunca más viviré mendigando el amor de quienes decidieron que yo no era suficiente. Ahora vivo rodeado de personas que me eligieron, y esa, amigo mío, es la mayor fortuna que un hombre puede tener. Tu dignidad no se negocia. Nunca. Con nadie. Por nada. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.